Vaya conmigo al Salmos 42, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El tema que quiero compartir esta preciosa hora es batallando con toda clase de pecado. Batallando con toda clase de pecado. Siéntese, por favor. Muchos cristianos o muchas personas hoy en día están batallando con la pornografía, la lujuria, el adulterio, vicios del alcohol, drogas, cigarrillos y toda clase de adicciones. Se esfuerzan, se han prometido a sí mismos dejarlo o le han prometido a alguien más dejar todas estas clases de pecados y vicios. Hacen votos, hacen compromisos, se reconcilian, pero vuelven a caer. Las razones que están peleando la batalla en el lugar equivocado. Muchos creen que las adicciones es el problema, los vicios, el pecado. Pero en realidad las adicciones de todo lo que acabo de mencionar solamente son síntomas. El verdadero problema se encuentra más profundo en el ser humano y es la sed del alma. Por eso el salmista David dice: mi alma tiene sed de Dios. El corazón humano fue creado para Dios. Vea conmigo, número 1, el alma fue diseñada para la intimidad con Dios. El ser humano no fue creado solo para trabajar, comer o existir sobre la faz de la tierra. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice que Dios caminaba con el hombre en el huerto del Edén. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 también dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. En Mateo capítulo 5, versículo 6, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto quiere decir que en todo ser humano hay un vacío espiritual que solamente Dios puede llenar. Por eso el salmista David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un siervo que tiene sed, esto es algo que nosotros debemos comprender y entender, no busca entretenimiento. Un siervo que tiene sed no busca placer, más bien busca agua, porque si no bebe, muere. Me estoy refiriendo al animal del campo llamado ciervo, que es como un venado. Cuando este ciervo tiene sed, se pone a bramar, hace un bramido de desesperación por las montañas, porque está sediento de agua. Y David se pone a meditar y se pone a pensar exactamente sobre la necesidad del ser humano de bramar por el agua viva, el agua que sacia toda la necesidad. Así también nuestra alma necesita a Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos sed de Dios, no debemos de buscar entretenimiento, no debemos de buscar acoplamiento, no debemos de buscar placer, no debemos de pensar en nosotros, si me tratan bien, si puedo estar o no. No, como lo dije al principio, hermano y hermana, nosotros tenemos una necesidad de Dios y eso es lo que debemos de buscar. Caso contrario, nos vamos a ahogar de sed, nos vamos
a hundir en el pecado, en la desesperación, en el desierto llamado mundo. Número 2, el alma necesita intimidad con Dios. Cuando no tenemos intimidad con Dios, tratamos de llenar el vacío con otras cosas, ¿sí? El alma siempre va a tener sed de Dios, pero si no buscamos a Dios, el alma empieza a buscar sustitutos. ¿Y cuáles son los sustitutos que busca el alma sedienta? Intenta llenar el vacío con pornografía, con relaciones fuera del matrimonio, es decir, adulterio, fornicación. Empieza a querer llenar ese vacío con trabajo. Por eso hay personas, hermanos, que no pueden vivir sin trabajar. Son esas personas que siempre se quejan, que no ganan nada, pero no pueden vivir sin trabajar. Trabajan día y noche porque tienen una necesidad, pero se han equivocado en buscar en otro lado esa satisfacción. Deberían de buscar a Dios, pero lo buscan en el trabajo. Otros, en cambio, buscan llenar el vacío del alma con comida. Y en la comida no puede llenar la necesidad del alma, porque el alma es espiritual y se necesita llenar espiritualmente. Sea bendito el nombre del Señor. Otros tratan de llenar ese vacío con entretenimiento. Por eso, hermanos, hay gente que yo no sé si usted se ha dado cuenta, en los tragamonedas pasan horas. Algunos pasan casi el día en esas maquinitas que le llaman tragamonedas. Es una necesidad de su alma. Y algunos ganan, otros pierden. Sin embargo, eso es solamente una necesidad, un vacío que están tratando de llenar, pero ahí nunca se van a satisfacer. Cada día se van a enviciar, cada día se van a profundizar y nunca van a poder salir de allí. Otros, en cambio, están tratando de llenar ese vacío con la aprobación de otros, que los feliciten, que los traten, que les den importancia. Se sienten contentos cuando les dan felicitaciones, cuando les dan importancia, pero a pesar de que están tratando de llenar el vacío del alma, no van a poder satisfacerse, porque aún así no se sacian. Nada de esto satisface. Pues la Biblia dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Oiga, hermano, es más importante buscar a Dios, porque de lo contrario dice que pues, alejarse o dejar a Dios, que es la fuente de agua viva, se cava para sí cisterna rota que no tiene agua. Hermano, las cisternas en la antigüedad, en el tiempo bíblico, no eran como las cisternas hoy, los rotoplas que se ponen sobre terrazos o lugares en alto. No, antes se cavaba y se llenaba de piedra para que no se filtrase o se escapase el agua, y ahí los guardaban, eran pozos. Pero ¿sabe por qué hay una diferencia entre cisterna y pozo? Es que un pozo, de allí mismo fluye el agua. La cisterna solamente lo cavaban para guardar el agua. Pero ¿qué sucedía cuando la cisterna se quedaba sin agua? Hermanos, se quedaba lodoso, se quedaba fangoso. Entonces dice la Biblia que cuando la cisterna estaba rota, el agua se iba dentro de la tierra y se escapaba. Por eso dice Jeremías, capítulo 2, versículo 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna que filtra el agua, una cisterna que deja escapar el agua. Es el mundo, son los placeres, son la pornografía, son las relaciones fuera del matrimonio, llamado adulterio o fornicación, son el trabajo, son la comida, son los entretenimientos, son la aprobación de otros, hermanos. ¿Sabe? Muchos preguntan que si es pecado hacer deporte. No lo es.
El problema es que muchos cuando hacen deporte buscan allí llenar el vacío del alma. Y por eso, hermanos, prefieren ir a jugar pelota, prefieren ir a correr, prefieren hacer cualquier otra cosa cuando es tiempo de buscar a Dios. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta cuál es el tiempo que le corresponde a Dios, no viviríamos necesitados de Dios. Y el pecado no asediaría al creyente, porque este tema está referido para cristianos, como lo dije en la introducción. Muchos cristianos hoy están batallando, hermano, porque hay evangélicos que batallan con la pornografía, con la lujuria, el adulterio, vicios, hermanos, de que le vuelven otra vez. Hay personas que un día fueron rescatadas y redimidas por Dios, porque el pecado es una cisterna rota. Promete placer, pero no sacia. Por eso nunca es suficiente. El pecado siempre dice, solo una vez más, solo esta última vez, solo hoy lo hago y ya no lo vuelvo a hacer. Pero triste y lamentable, cada vez se hunde. Proverbios capítulo 27, versículo 20 dice la Biblia, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. La Biblia nos habla con claridad que el hombre no puede llenar en ningún otro lado ese vacío. Número 3, solo Cristo puede saciar la sed del alma. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Él reveló esta gran verdad. ¿Sabe? La mujer samaritana era una mujer que se dejaba llevar por el placer de la vida, por la fornicación especialmente. Y la Biblia nos habla con claridad, porque cuando Jesús comienza a entablar una plática con ella, dice la Biblia que después de la plática Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y aquella mujer le dice a Jesús, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque no has tenido un marido, sino con 5 hombres has estado. Y el que está contigo ahora ni siquiera es tu marido, le dijo Jesús. Porque esta mujer era una mujer, hermano, y le voy a decir así, claro, ella no era una mujer de la amada vida. Ella no era una ramera, sino simple y sencillamente era una mujer común y corriente que no se saciaba del placer humano, de la carnalidad, y por eso precisamente iba al pozo, porque iba a buscar si la cortejaban, pues esa era la costumbre en el tiempo de Jesús, que las muchachas iban a llenar agua. Y si usted lee el Antiguo Testamento, casi por lo general a las muchachas las cortejaban cuando iban a sacar agua de los pozos. Entonces esta mujer no iba porque tenía necesidad de agua en la casa, sino que iba porque tenía el deseo de que la cortejaran, de que alguien más la conquistara y tuviera otra pareja. Entonces la Biblia nos enseña en esta historia de que Jesús en San Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, oiga, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oiga lo que dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquella mujer estaba entendiendo el mensaje teológico que Jesucristo le estaba dando, porque Jesús le dice, cualquiera que bebiera esta agua natural volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que es espiritual, no tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre de Jesús. La mujer entendió la clave y le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo que venir aquí, para que no tenga sed y no tenga que venir aquí. En otras palabras, Señor, llena ese vacío de mi alma, para que yo no esté buscando más hombres para llenar o querer llenar el vacío de mi alma.
La mujer entendió perfectamente que Jesucristo podía llenar esa necesidad del alma, esa necesidad que ella tenía de buscar marido, de acercarse al pozo para que la cortejaran. Hermanos, esta mujer entendió esa clave. Triste y lamentable es, hermanos, cuando el cristiano no entiende su necesidad. Sabemos, hermano, que debemos de buscar a Dios y estar cerca de Él, pero muchos nos alejamos, le ponemos excusa a todo. No venimos por el trabajo, no venimos porque tenemos compromiso, no venimos porque tenemos que hacer. Pero, ¿y la necesidad del alma acaso no es más importante? Hermano, la respuesta no es solo decir, Señor, ayúdame a dejar el pecado. La verdadera oración es, Señor, dame de tu agua para que mi alma sea saciada, así como lo hizo la mujer samaritana. Porque cuando el alma se llena de Dios, el pecado pierde su poder. Número 4, la transformación empieza con la gracia, no con el esfuerzo humano. Muchos creen que deben dejar el pecado primero para acercarse a Dios. Por eso que hay muchos hermanos que van a la iglesia, pero nunca han tenido un cambio, no dan fruto, como el mensaje de ayer. No hay fruto, no tiene fruto del Espíritu Santo, no hay amor, no hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay templanza. Con cosita y nada se quieren alejar de Dios y le buscan a quién echarle la culpa, cuando el único culpable de alejarse de Dios es cada persona individualmente. Muchos creen que deben de dejar el pecado primero para acercarse a Dios, pero el Evangelio enseña lo contrario. Primero viene la gracia, luego viene la transformación. Dice la Biblia en Tito capítulo 2 versículo 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién nos enseña eso, hermano? La gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La gracia, cuando nosotros la llegamos a entender, nos damos cuenta que Jesús nos perdona, nos santifica, nos purifica y nos ha hecho alguien importante dentro de su obra para cantar, para orar, para predicar. No es porque nosotros hayamos hecho algo más. Entonces la gracia nos revela, hermano, de que nosotros nos podemos alejar. Dice que la gracia nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en esta vida o en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña, no es que tú te limpias para venir a Cristo, es que vienes a Cristo y Él te limpia. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Número 5, debes entender tu identidad, con quién te identificas. Una pregunta clave es, ¿quién eres tú realmente? ¿Esclavo del pecado o hijo de Dios? San Juan capítulo 8 versículo 36, la Biblia dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 8 versículo 15, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, nosotros recibimos el Espíritu de la adopción. Cuando entiendes que eres hijo, empiezas a vivir como hijo, no por esfuerzo, sino por identidad. Nosotros somos hijos de Dios, hermano, y por eso le servimos a Él por identidad. Nos identificamos que somos cristianos porque somos hijos del Dios Altísimo. Número 6, la clave es mirar a Cristo. Muchos pasan la vida peleando contra el pecado, lo que mencioné hace un rato, pornografía, adulterio, vicios y trabajo, comida, y se la pasan peleando contra todo eso para dejarlo, pero no pueden vencerlo. Pero la Biblia enseña que debe de ser algo diferente. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice la Biblia, por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, acá nos da otra clave. Vea conmigo, número 1. La clave es, en este versículo dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. La clave no es obsesionarte con intentar dejar el pecado, es poner la confianza en Cristo Jesús. Sí, si nosotros nos entregamos a Cristo, Él se encargará de todo el resto. Porque cuando miras a Cristo eres transformado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Que entre más miramos a Cristo, más amamos a Cristo. ¿Sí? Entre más miramos a Cristo, más reflejamos a Cristo y el pecado pierde su atractivo para nosotros, ¿sí? Cuanto más nosotros nos humillamos delante de Él y miramos a Jesucristo, ya el pecado ya no nos es atractivo. Pero cuando uno está lejos de Dios, hermano, el pecado era atractivo. El pecado era placer, pero hoy no. Hoy amamos a Cristo. Incluso les quiero decir que servir a Cristo es un placer. Como cuando cantamos con todo el corazón, sentimos placer de cantar. Cuando hacemos las cosas con todo el corazón para Cristo Jesús, es una bendición. Porque finalmente encontraste la fuente verdadera. Y Jesús es esa fuente de agua viva. Jesús hizo una invitación poderosa en San Juan capítulo 7, versículo 37-38. Oiga lo que dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Cristo nos dice, Él no dice, si alguno tiene sed, que se arregle primero. No, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Cuando nosotros estamos sedientos, así como el ciervo bramando por las corrientes de las aguas, debemos de venir a Cristo y Él nos va a saciar. Y de nuestro interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Así que puedes venir roto, cansado, sediento, adicto, débil, y Cristo te da nueva vida. El problema no es solo la pornografía, no es solo la lujuria, no es solo el adulterio, no es solo las adicciones y los vicios. El problema es una sed profunda del alma. Muchos están bebiendo en cisternas rotas, charcos de lodos y cloacas espirituales. Pero Jesús ofrece agua viva, como dice el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hoy la invitación de Dios es simple. Deja de correr tras el pecado y corre hacia Jesús, porque el que bebe de Él no tendrá sed jamás. Póngase de